Me temo que sigue diciendo lo mismo. Incluso ya intenté en las configuraciones de la reunión y sigue diciendo que no hay una cámara disponible. Ok, no te preocupes, puedes continuar en la audiencia únicamente con el audio. Ok, gracias. Bien, de nada. Bienvenidos todos. Vuelvo a preguntar. Necesito saber cuántos miembros tengo de parte de Anáhuac Norte. ¿Podrían levantar la mano a través de la aplicación, por favor? Los chicos que se encuentran dentro de la audiencia entonces pertenecen a Team Sherman. ¿Podrían a través de la aplicación, por favor? Gracias, Eduardo. Chicos, para que pueda comenzar con la audiencia necesito saber que al menos existen 2 miembros de cada equipo. Si por favor podrían levantar la mano quienes pertenezcan a Anáhuac Norte. Perfecto. Muchas gracias. Y quienes pertenezcan a Team Sherman, por favor. Gracias, Ana. Bien, muchas gracias. ¿Pueden bajar la mano desde la aplicación, por favor? Bienvenidos sean todos participantes, jurado de nueva cuenta. Les agradezco mucho su tiempo y la participación dentro de esta audiencia. Les recuerdo la dinámica de la misma. Vamos a contar con 20 minutos para que la autoridad investigadora exponga su caso. Posteriormente, la defensa contará con 20 minutos para exponer su contraparte. Después, la autoridad investigadora contará con 5 minutos para una réplica. La defensa contará con 5 minutos para réplica. Y posteriormente, cada uno de los equipos contará con 5 minutos para sus conclusiones. Al finalizar, tendremos de 5 a 7 minutos para que los jurados puedan hacer preguntas, ya sea al equipo en general o a algún miembro en específico. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Perfecto. Les recuerdo que cada equipo es responsable de la proyección de sus presentaciones en dado caso de contar con alguna. Para la primera parte les estaré levantando la mano a través de la aplicación. Esto significará que les restan 5 minutos para concluir la misma. Bien, estando todos de acuerdo, podemos comenzar. Sí les pido, por favor, mantener en todo momento sus micrófonos apagados, salvo de aquella persona que se encuentra participando en el momento. Y de la misma manera, aquellas personas que puedan mantener su cámara encendida, por favor. Les recuerdo también que la audiencia está siendo grabada, salvo que alguno de ustedes tenga algún inconveniente que pueda hacérmelo saber. Bien, sin más por el momento, les pido por favor que las personas que mantienen la mano levantada dentro de la aplicación la puedan bajar, por favor. Me parece que tengo 2 manitas levantadas, que es Eduardo Rojas y Ana María Navarrete. ¿Ya está? Sí, Eduardo, muchas gracias. Ahí está, ya lo. Ok, gracias. Muchas gracias, Ana. Ok, súper. Perfecto, pues entonces comenzamos con el equipo de la autoridad investigadora. Cuenta con 20 minutos a partir de que se comience a proyectar su presentación, si cuentan con alguna.
Adelante. Todos somos el equipo 162, representando a la autoridad investigadora. Vamos a empezar con algunos breves datos que incluye la fecha del dictamen de responsabilidad, que es 9 de octubre de 2020, el número de expedientes DEN-002-2020, el fundamento jurídico de las prácticas monopólicas relativas que consideramos que se realizaron se establecen en el artículo 56, en sus fracciones 3, 4, 6, 10 y 12 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Y queremos empezar con algunos antecedentes que nos parecen sumamente relevantes para este asunto. En Yajalón, no se está viendo la presentación, ¿me ayuda? Bueno, en Yajalón desde la década de los años 30 existió una política económica que restringía la inversión extranjera en diversos sectores, incluyendo el sector de hidrocarburos. En 1933 se constituye Yajagas para realizar actividades de exploración, exportación y extracción de hidrocarburos, así como importación de combustibles. Es importante señalar que la demanda de combustibles de Yajalón se atiende mediante importaciones, toda vez que Yajalón no cuenta con la infraestructura necesaria para la refinación de hidrocarburos. Gasolineras Millán comenzó operaciones en 1986 en Nueva Victoria. Millán opera con un modelo de franquicia y en el mismo se establece que, aparte de operar bajo la marca Yajgas, delimita las condiciones para el suministro de combustibles. Podemos observar la relación que existe entre Yajgas y Millán según lo dispuesto en el contrato de franquicia de fecha 6 de julio de 1986. Este contrato fue modificado por medio de convenios modificatorios de tiempo en tiempo. En 2015 se reforma la legislación en materia de hidrocarburos de Yajalón, permitiendo la inversión extranjera en este sector de hidrocarburos. Millán, el 15 de marzo de 2016, con la intención de adquirir los mismos beneficios que los nuevos contratantes extranjeros, solicita la modificación de los términos y condiciones del contrato de franquicia que tiene celebrado con la intención de celebrar un convenio modificatorio donde se establecieran las mismas condiciones que se le ofrecían a los extranjeros que iban a entrar a este nuevo contrato de franquicia. La licenciada Maribel Flores dio respuesta negativa a dicha solicitud, señalando por medio de correos que solo se ofrecían dichas condiciones para los nuevos contratantes. José Miguel Millán Trueba denuncia los hechos como posiblemente constitutivos de prácticas monopólicas relativas el día 10 de noviembre de 2014 ante la autoridad investigadora. Iniciamos una investigación por posible comisión de prácticas monopólicas relativas el 10 de enero de 2020. El 21 de agosto de 2020 se presentaron los representantes de los grupos gasolineros a las oficinas de la comisión. No sé si están viendo, yo no le estoy viendo la presentación. No No, sé. Rey, la voy a volver a proyectar, pero tú sigue. Nos No gustaría, se ve. nos gustaría primero señalar también que un agente económico es toda persona física o moral con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica. Los agentes económicos investigados son las empresas encargadas de la venta y distribución de gasolina en Yajalón. Específicamente nos gustaría acotar que la empresa importadora y comercializadora de gasolina en el norte es Yajagas. Cada empresa opera con distribuidores propios y mediante un sistema de contrato de franquicia en el cual ofrecen la venta al público con un margen comercial predeterminado en una regulación emitida por la Secretaría de Hacienda. Esto cambia en el 2015 cuando el gobierno de Yajalón abre la importación al mayoreo con países extranjeros con el objetivo de promover la competitividad e incrementar la productividad del país. El probable responsable en este caso sería la empresa que se encuentra en la zona norte de Yajagas. Los hechos constitutivos de prácticas monopólicas relativas. En el 2016, Yajagas establece una nueva campaña de energías alternativas sustentables llamadas Yajagas Green. Esta consta de promover una gasolina más limpia, la cual proporciona un conjunto de descuentos en los precios de gasolina en el mayoreo, considerando las ventas del franquiciatario. Esta nueva campaña por parte de Yajagas ofrece un contrato que aplica únicamente a los nuevos franquiciatarios, lo que significa que los franquiciatarios que tenían un contrato precedente no podrán obtener tales descuentos. Señalamos que el mercado relevante, además de que se define como todos los productos que son razonablemente intercambiables o sustituibles según los fines para los que fueron hechos, considerando las características de precio, uso y calidad. En este caso, consideramos que existe una limitante al acceso, ya que la distribución del mismo producto no se puede realizar de manera propia para Yajagas. Como dice antes, el norte utiliza pipas, pero el sur utiliza ductos. Emi. Ahora presentaremos el poder sustancial
que se puede ver que este poder, al negar el descuento sobre las empresas, ya que contaban con el contrato, se les restringió el abasto de la gasolina a un menor precio sin que Millán pueda acudir a otros mercados o agentes económicos proveedores de gasolina a la zona norte de Yajalón, por lo que se puede concluir que efectivamente es un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, pues cuenta con una participación del más del 80% en las actividades a importación, comercialización, transporte y venta de hidrocarburos en la región norte de Yajalón, excluyendo a la región sur, ya que esta zona se vislumbra que Yajagas no cuenta con poder sustancial en la que se pueda imponer las mismas condiciones que esté implementando en el norte. También el precio de la gasolina que los nuevos franquiciatarios ofrecen es menor. Como respuesta a la población, se dejará de demandar su gasolina Millán Gas, o peor, ya que la gasolina sea un bien indispensable, por lo tanto, su demanda es inelástica. Esto es debido a que es necesario para el transporte de mercancías, pasajeros, la carga, entre otros. Es una situación que representa la competencia en desventaja y por lo tanto una gran amenaza de desplazamiento en el mercado de gasolina frente a la familia Millán. Entonces, al ser indispensable y no haber competencia, denota el aumento en el costo de gasolina y por ende sube los precios de todos los bienes y servicios que requieren el transporte como un círculo vicioso. Y para establecer ventajas exclusivas no se podría negociar con Yajagas para una modificación del contrato con la intención de incitar nuevos clientes con el fin de impedir la aplicación de las empresas extranjeras Aral Petrol y Petrol International Holdings y expandir la presencia de Yajagas en la región norte de Yajalón. Esta conducta es un claro ejemplo de abuso de una posición dominante en un mercado para desplazar indebidamente la entrada de otros participantes. En este caso, Aral Petrol y Petrol International Holdings, para disminuir la competencia y generar mayores ganancias. Las pruebas son el documental consistente en el convenio modificatorio y reexpresión del contrato de franquicia que celebran por una parte Yajagas y por la otra Gasolineras Millán, que fue el 12 de octubre del 2012, la documental consistente en el modelo del contrato de franquicia que celebra por una parte Concesionario Gasolinero Yajagas y por otra conjuntamente con las franquiciatarias las partes, la documental consistente en los correos electrónicos en donde obra la solicitud de Millán de la modificación de los términos y condiciones de su contrato a la franquicia a efecto de que se le apliquen los descuentos en el nuevo modelo de contrato de franquicia y el seguimiento a esto. También está el dictamen económico, que es la documental consistente que contiene elementos relevantes de las condiciones de mercado de la cadena de valor de combustible de Yajalón y la documental consistente de acuerdo de inicio de investigación expediente que fue en la fecha de 10 de enero 2020. También está la documental consistente de requerimiento de la información de documentos de Yajagas sobre la distribución y comercialización de gasolinas y diésel de Yajalón de fecha 3 de julio de 2020 y la documentación consistente en el desahogo de requerimiento de información de Yajagas de fecha de 20 de julio en el 2020. La instrumental de actuaciones y presuncial y su aspecto legal y humano consistente en todas y cada una de las actuaciones y documentos que conforman el expediente que se actúan y que se resulten a las consecuencias lógicas y naturales de los hechos conocidos. Sobre el análisis económicos tenemos que Yajagas cuenta con franquicias propias y además suministra gasolineras independientes como Petrol International y Aral Petrol únicamente suministran a gasolineras independientes. Para finales del 2018 las franquicias acababan con un 80% del mercado y las gasolineras independientes abarcaban el 15%, mientras las gasolineras propias abarcaban un 5%. En julio del 2018, el precio de referencia internacional de la gasolina era de $73.25 por barril y $1.74 por galón.
Esto hacía que los costos de importación para Yajagas fueran 13% respecto al precio de referencia internacional, que era 0.23 por galón. En cuanto a la gasolina del bajo octonaje, se presenta un incremento en el precio del 21.25% del 2017 al 2018 en relación a la gasolina de alto octonaje. Se presentó un incremento del 17.42% para el mismo periodo. Esto eleva el costo marginal por galón de Yajagas de $1.97 y el precio de venta mayor para gasolina de bajo octonaje de julio de 2018 fue de $3.76, el cual a la hora de restarle los impuestos del 53% es del 2.46 por galón. Esto quiere decir que Yajagas sí cuenta con cierta capacidad de fijar precios dentro del mercado. En la región norte, el almacenamiento en el 2018, el volumen fue de 3.3 millones de barriles, lo que hace que fueran 3 días de consumo. En la región sur era aproximadamente 8 veces mayor a la del norte. Y los impuestos de consumo corresponden al 53% sobre el precio del mayoreo antes de impuestos. En relación a la gasolina de alto octonaje, se presentó un incremento del 17.16% para el mismo periodo, y en el 2018 la importación de gasolinas por el tipo de transporte en la región norte correspondía a un 72% a barcos. También había barreras a la entrada, como son los altos costos de inversión para el desarrollo de la infraestructura, contratación de personal y canales de distribución, el otorgamiento de permisos, licencias y concesiones por parte del Estado para que las nuevas empresas puedan iniciar su participación en la industria de hidrocarburos, la falta de acceso a las importaciones por parte de posibles competidores, así como la realización de prácticas monopólicas por parte de Yajagas e integración vertical en el mercado. La participación de esta empresa en el mercado fue del 2015, fue del 88%, para el año 2016 el 79.3% y para el 2017 el 85.3%. Y para julio del 2018 fue el 85.10%. En Petrol International y Aral Petro, por el otro lado, constituyeron aproximadamente el 12% en 2015, el 20.7% en el 2016 y el 14.7% en el 2017. Y para julio del 2018 tenían el 14.9%. Ahora hablaremos de las disposiciones legales violadas. En primer lugar, encontramos que viola la fracción tercera del artículo 56, la cual habla de las ventas atadas. Y Yajagas cae en el supuesto de dicha fracción siempre que se actualice el supuesto de la venta atada al incluir una exclusividad de compra de combustible y un contrato de franquicia según lo establece la cláusula tercera del mismo. Una venta atada implica que una venta o transacción de un bien o servicio se condiciona y se sujeta a la condición consistente a la compra, adquisición, venta o prestación de servicio adicional que no está relacionada con el servicio o producto originalmente contratado o sujeto a la transacción original. En el caso presente, Yajagas está condicionando la franquicia a Yajagas Green, productos que pueden ser independientes y no necesitan del otro para ser vendidos. Toda vez que el contrato de franquicia implica la siguiente disposición violada es la fracción cuarta del artículo 56. La cláusula tercera del contrato establece cierta exclusividad que Millán le deberá de dar a Yajagas, tomando en cuenta que el contrato establece que los combustibles únicamente podrán ser adquiridos de Yajagas. Se incumple con la fracción cuarta del artículo 56 toda vez que se sujeta a la venta y distribución de combustible, así como el otorgamiento del derecho de explotar una actividad comercial a través de un contrato de franquicia a la no adquisición de combustible a ningún ente que no sea Yajagas. El incumplimiento a la fracción sexta del artículo 56, al Yajagas ser un agente económico y la concentración que se realiza con Arab Petrol y Arab International Holding, otorgándole a los mismos condiciones favorables y rehusarse a otorgar a Millán como otro agente económico los mismos beneficios con el propósito de obligarlo a actuar
en el sentido determinado, representa un boicot en contra de Millán, por lo tanto una violación a la ley. En el incumplimiento a la fracción octava del artículo 56, según lo establecido en el nuevo contrato y de las pruebas mencionadas con anterioridad, se adjudican al contratante cierto tipo de descuentos por parte de Yahagás siempre que se determinan ciertas condiciones que no son benéficas para las partes que apenas van a contar bajo un nuevo régimen implementado. Se establece un nuevo esquema donde se otorgan ciertos descuentos a Arab Petrol y Petrol International Holdings. El incumplimiento a la fracción décima, Yahagás otorgando diferentes condiciones de compra y diferentes precios a través de descuentos para diferentes compradores o vendedores en condiciones iguales, como se demuestra a través de la totalidad del presente dictamen. Yahagás está otorgando a Arab Petrol y a Petrol International Holdings ciertas condiciones favorables y atractivas de descuentos y de modelos de contratación que son totalmente distintos a las condiciones bajo las cuales contrata Millán. Se incumple con esta fracción tomando en cuenta que se establecen distintas condiciones de venta para diferentes compradores que están en las mismas condiciones. Por mismas condiciones entendemos que ambos son agentes económicos, ambos son personas morales, ambos tienen el mismo objeto social y ambos participan en determinado mercado relevante como se mencionó con anterioridad. Y el incumplimiento a la fracción decimosegunda, Yahagás estaría negando el acceso a insumos esenciales a Millán. Según lo establecido en la determinación del mercado relevante y poder sustancial, también afirmamos que el petróleo y los hidrocarburos en general son insumos esenciales, a los cuales, en el caso, no deben tener un contrato celebrado con Yahagás Millán, se vería imposibilitado para acceder. De esta misma manera, los términos y condiciones bajo los cuales se está otorgando la franquicia de Millán, además de ser una venta atada, son discriminatorios en relación con otros contratos de Yahagás. Que otros contratos de Yahagás está celebrando con Arab Petrol y Petrol International Holdings. Pero por el simple hecho de que hacemos la aclaración que todos los hechos que no fueron referidos por la defensa se deben de tener por contestados en sentido afirmativo y consentidos. Esto incluye a las disposiciones legales violadas. Equipo, les restan 2 minutos 30 segundos. ¿Desean dar por finalizada su participación? Sí. Perfecto. Equipo de la defensa, cuentan con 20 minutos para la exposición. Muy buenos días a todos los presentes. Nosotros somos Team Sherman. En este caso, somos la defensa de Yahagás, de Consorcio de Yahagás. Esta investigación fue un concierto de faltas al debido proceso. Posterior a la reforma constitucional de 2015, en la que se abrió el mercado de importación y comercialización de gasolinas, Yahagás decidió volverse un pionero del mercado en las gasolinas eco-friendly, por lo que inició en 2016 una nueva política comercial y un nuevo modelo de negocios bajo la marca Yahagás Green. El nuevo modelo de Yahagás Green tiene el objetivo de ofrecer a los clientes servicios con valor agregado, como las gasolinas más limpias con alto componente de etanol y estaciones de servicio híbridas. Para implementar este modelo se creó un nuevo contrato de franquicia, en el que se establece la obligación de instalar estaciones de carga para automóviles eléctricos o híbridos y de implementar promociones para fomentar el uso de energías limpias. Estos nuevos bienes y servicios no están disponibles en los contratos de franquicia antiguos que estaban celebrados bajo la marca Yahagás tradicional. Expuesto lo anterior y conforme a los hechos que ya se han presentado en esta sesión por la autoridad investigadora, manifestamos que la etapa de investigación fue un concierto de faltas al debido proceso. En primer lugar, en el acuerdo de inicio de fecha de 10 de enero de 2020, no se expuso ninguna causa objetiva, debidamente fundada y motivada, de la que se pueda concluir la posible existencia de prácticas monopólicas relativas. De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Competencia de Yajalón, para iniciar una investigación debe existir causas objetivas que la justifiquen. En este sentido, y de conformidad con la tesis aislada con número de registro 181771, se justifica la existencia de una causa objetiva
con la relación de ciertos hechos con los presupuestos legales que supuestamente se actualizan. Relación que brilla por su ausencia en el acuerdo de inicio. De hecho, en el acuerdo de inicio no se mencionan los hechos que motivan la investigación ni se hace referencia a la denuncia presentada por Gasolineras Millán, por lo que no se puede justificar la existencia de una causa objetiva. En este sentido, el acuerdo de inicio no tiene un elemento fundamental para su validez, toda vez que no se funda y motiva la causa objetiva que dio inicio al procedimiento. Todo acto de autoridad, en este caso, todo acto de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia, debe ejercerse con todos los requisitos que se prevén en la ley, y todo acto que no los cumpla constituye un ejercicio arbitrario del poder. Este ejercicio arbitrario del poder deja en estado de indefensión a Yajagás, pues omitir la causa objetiva impide a Yajagás conocer los hechos por los que se le investiga. Entonces es claro que el acuerdo de inicio viola los principios de legalidad y seguridad jurídica de nuestra representada, mismos que están reconocidos en la Constitución de Yajalón. Pero el acuerdo de inicio no fue la única violación a los derechos de Yajagás durante esta investigación. El oficio de requerimiento de información de fecha 3 de julio de 2020 no cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 73 de la Ley de Competencia, toda vez que no se manifiesta el carácter que tiene Yajagás en el procedimiento de investigación. Y a pesar de que esto no excusa a Yajagás de cumplir con sus obligaciones que además cumplió en el momento adecuado, esto viola los principios de no autoincriminación y de debida defensa de nuestra representada. Por lo tanto, todas las pruebas, documentos e información que deriven del acuerdo de inicio y del requerimiento de información son inválidas y no deben ser valoradas por la Comisión. En este sentido, no existen elementos objetivos para determinar la existencia de prácticas monopólicas relativas y que, por violaciones importantes a los derechos procesales de Yajagás, este procedimiento debe terminar sin ninguna responsabilidad para nuestra representada. A pesar de las violaciones al debido proceso, nuestra acreditada niega categóricamente la realización de las prácticas monopólicas que la autoridad intenta demostrar en su dictamen de probable responsabilidad. Para que una conducta pueda ser considerada como práctica monopólica relativa, es necesario que conjuntamente se cumplan las siguientes condiciones. Primero, que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 56 de la Ley de Competencia. Segundo, que la realice un agente económico con poder sustancial dentro del mercado relevante. Y tercero, que tenga o pueda tener como objeto o efecto desplazar o impedir el acceso a otros competidores o establecer ventajas exclusivas a favor de un agente económico. En caso de que alguno de estos supuestos no se actualice, las conductas no son ilícitas y no pueden sancionarse. A continuación, pasaremos a estudiar cada uno de estos supuestos y vamos a demostrar por qué no se actualizan. Y además, vamos a demostrar por qué las actuaciones de Yajagás generan ganancias en eficiencia. Primero, definimos el mercado relevante con base en el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica, haciendo un análisis sistemático de los elementos que deben considerarse. Esta definición se sustenta, primero, en la información que obra en el expediente y, segundo, en información pública sobre el comportamiento de los consumidores y oferentes. El mercado que nos ocupa es el de comercialización y distribución de gasolinas de bajo octanaje, alto octanaje y diésel en todo el país de Yajalón. En lo que sigue, argumentaremos por qué es que este es el caso considerando las dimensiones producto por el lado de la demanda y de la oferta y geográfica. Para entender cuál es la definición de mercado relevante, es importante tener muy claro en qué eslabón de la cadena productiva se da la práctica investigada, que es en el eslabón mayorista. La dinámica del mercado minorista, es decir, el de los consumidores finales, es relevante solo porque es el que determina la elasticidad de sustitución del mayorista al ser una demanda derivada. Así, los oferentes a analizar son quienes distribuyen y comercializan gasolinas y diésel, que en la actualidad son Yajagás, Petrosur, Arab Petrol y Petrol International, mientras que los demandantes son los franquiciatarios de cada una de estas empresas y las gasolineras independientes. La autoridad investigadora se confunde cuando concluye que no hay posibilidad de sustitución porque los consumidores finales no pueden ir al sur a satisfacer su demanda. Los consumidores para quienes es importante analizar si hay o no sustitución son las estaciones de servicio y no el consumidor final.
Considerando entonces que la autoridad investigadora no definió ningún mercado relevante coherente, pasamos a mostrar cómo sí hay sustitución para las gasolineras entre la gasolina del sur y la del norte, y cómo la oferta tanto del norte como del sur se puede satisfacer en magnitudes relevantes. La demanda, por el lado de la demanda, se determina quiénes pueden, en términos generales, consumir gasolinas con alto y bajo octanaje. Sin embargo, dado que el precio y la accesibilidad de ambas es muy similar, son tipos de gasolinas sustitutas. Este es el caso de las gasolinas adicionadas con etanol. En un primer momento, para los consumidores de los deciles de ingreso más altos, que son un grupo relevante, porque son quienes más gasolina demandan. Y en un segundo momento, también para los deciles más bajos, en tanto la gasolina con etanol al 85% es más barata que la gasolina premium. Ahora bien, si hay indiferencia entre la gasolina del norte y del sur para los consumidores finales, habrá sustitución para quienes demandan en el mercado mayorista. Las gasolineras independientes pueden adquirir gasolina del sur en cualquier momento. Los franquiciatarios de Yajegas, que son quienes mayores costos de cambio podrían enfrentar, también pueden cambiar de franquiciante. Porque, primero, en el contrato no existe una pena convencional por rescisión anticipada del contrato, y segundo, porque los tiempos de litigio en el norte son muy largos, por lo que el valor esperado de los daños y perjuicios es muy bajo. Ahora bien, por el lado de la oferta, también hay sustitución, pues los competidores de Yajegas del Sur pueden mandar gasolina por el ducto que conecta ambas zonas. Haciendo una estimación conservadora, los distribuidores del sur pueden abastecer a más de 633 estaciones de servicio del norte. Es importante recalcar que para que los distribuidores del sur se consideren oferentes, alternativos, relevantes, no tienen que poder abastecer toda la demanda del norte. Basta con que esto se haga de una manera relevante. Esta definición, además, se sustenta en los resultados de un análisis econométrico que relaciona los precios mayoristas en el norte y en el sur, considerando un retraso de un periodo. La interpretación de las regresiones realizadas es que si los precios en el sur incrementaron ayer, en el norte incrementarán hoy, indicando entonces la existencia de una dinámica competitiva. Finalmente, los costos de obtener gasolina del sur son menores que en el norte, por cuestiones estructurales derivadas de las condiciones de la reforma de 2015. Por lo que sí resulta rentable que los oferentes que operan en el sur atiendan la demanda del norte. Es fácil ver que este es el caso si se considera que el precio por kilómetro de transportar una tonelada de gasolina en ducto es el más bajo de todos los medios de transporte, como bien lo señala la autoridad en su escrito. Así, por el lado de la demanda, existe sustitución entre el norte y el sur. Y por el lado de la oferta, existe posibilidad de que los distribuidores del sur atiendan la demanda del norte de manera relevante, que es lo único que interesa. Una vez definido el mercado relevante, como el de comercialización y distribución de gasolinas y diésel en todo Yajalón, pasamos a mostrar que Yajegas no cuenta con poder sustancial. Al respecto, se dice que un agente económico cuenta con poder sustancial si cuenta con la capacidad de fijar precios y o restringir la oferta de bienes y servicios sin que pueda haber una reacción competitiva de alguna otra empresa para contrarrestarlo. La autoridad investigadora argumenta que Yajegas cuenta con esta capacidad por el solo hecho de que negó otorgar descuentos por volumen de compra a los Millán. Este argumento comete el craso error de confundir quiénes son los que pueden contrarrestar a Yajegas. Son sus competidores, no sus demandantes. Así, a una falta de un análisis sobre existencia de poder sustancial por parte de la autoridad investigadora coherente, pasamos a mostrar por qué Yajegas no cuenta con poder sustancial. El artículo 58 de la Ley de Competencia Económica establece los elementos a considerar para determinar si un agente cuenta o no con poder sustancial en un mercado. A continuación, analizaremos estos elementos de manera sistemática. En primer lugar, consideramos su participación de mercado, medida como el número de estaciones de servicio a quienes Yajegas atiende. A raíz de la reforma de 2015, su participación de mercado cae de un 100% a estar por debajo del 50% desde junio de ese año, si consideramos que no satisface a ninguna estación independiente. Posterior a este mes, calculamos una participación promedio de un 45%.
Esta conclusión de una disminución drástica no cambia mucho si asumimos que Yajagas distribuye a las gasolineras independientes, en donde tenemos una participación promedio de solo el 55%. Ahora bien, a pesar de ser cierto que se puede considerar que esta participación de mercado es alta, un error muy común en los análisis de competencia económica es equiparar una participación de mercado alta con poder sustancial. Este no es el caso en la medida en la que muchas variables pueden limitar la capacidad de fijar precios y o restringir la oferta. Primero, limitaciones regulatorias, como mostraremos más adelante, y segundo, una amenaza creíble de expansión o de entrada por parte de participantes existentes o potenciales entrantes, por enlistar las más relevantes. En el caso de Yajagas, ambos son elementos que abonan a limitar un supuesto poder sustancial. Sobre todo, considerando que es una industria intensiva en capital y con altos costos fijos, en la que tienen que recuperar estas inversiones para ser rentables. Esto en la medida en la que basta con que la pérdida de consumidores sea significativa para que se vean perjudicados, ya sea en el corto, mediano o el largo plazo. Considerando en particular las dos variables apuntadas anteriormente, en primer lugar, Yajagas es un agente regulado que se encuentra sumamente limitado para fijar precios y restringir la oferta. Y este es un hecho que limitaba su poder aún antes de la reforma de 2015. Basta con observar que la regulación impone una fórmula para la determinación del precio en el mercado de mayoreo. Y esto así lo señala la autoridad en su escrito y en la argumentación que nos acaba de dar. En segundo lugar, existen fuertes presiones competitivas por parte de los competidores actuales y potenciales, desde que se abrió la competencia en todos los eslabones de la cadena de valor de gasolinas y diésel. De esta manera, el cambio de paradigma permitió a los competidores de Yajagas tener acceso a las fuentes de insumos requeridas para competir. De hecho, se observa que desde enero de 2015, la tasa de crecimiento de gasolineras independientes fue mayor en el norte que en el sur, lo que indica que en el norte existen condiciones en el mercado que facilitan la entrada de competidores. Si bien, posteriormente, el número de independientes en el norte disminuyó, en buena medida se debe a que Yajagas fue pionero en introducir gasolinas limpias y atender a esta demanda naciente. Más aún, este hecho por sí solo no indica falta de competencia, sino todo lo contrario. Un vaivén de participaciones de mercado es indicativo de competencia sana y viva. Así, no es cierto que Yajagas cuente con poder sustancial. En el dictamen no existe ninguna prueba que abone. Negamos categóricamente que nuestra representada ha cometido prácticas monopólicas relativas. Sin embargo, suponiendo sin conceder que se actualizan los supuestos imputados a las conductas de la empresa que representamos, se actualiza entonces la excluyente prevista en el artículo 55 de la Ley Federal de Competencia. Pues se han generado múltiples ganancias en eficiencia que son mayores que cualquier costo relacionado con el desenvolvimiento de Yajagas. El principal objetivo de Yajagas es lograr la preferencia genuina de sus clientes, por lo que ofrece servicios y productos de calidad en forma competitiva. Así, podemos identificar 5 grupos de ganancias en eficiencia a las que nuestra representada aporta con acciones concretas y que en todo caso deben de ser ponderadas en la decisión final del Pleno. La introducción de bienes y servicios nuevos, menores costos para la sociedad, inversión en innovación y desarrollo, mejor calidad de bienes y servicios y el aumento del bienestar del consumidor. Al respecto, profundizaremos en cada uno de estos puntos. Derivado de la apertura del mercado por la reforma del 2015, fue necesario para Yajagas crear un nuevo enfoque en la cadena de comercialización al mayoreo en la región norte. Se planteó el lanzamiento de una nueva marca, Yajagas Green, siguiendo la tendencia de las energías limpias. Con el impulso de una política de descuentos que busca atraer a nuevos proveedores e incentivar la competencia, el nuevo esquema busca satisfacer necesidades de una cultura ambientalmente responsable, atendiendo a las cambiantes preferencias y necesidades de los consumidores finales. Como ya se adelantó anteriormente, a raíz de la nueva política Yajagas Green, Yajagas introdujo al mercado fuentes alternativas de combustible, incluyendo mezclas de combustible con altos componentes de etanol, que en este caso es la E85 y la E10, y servicios de recarga de vehículos eléctricos. Cabe resaltar que Yajagas es pionero en el mercado, por lo que estos servicios únicamente están a disposición del público por la existencia de las franquicias Green.
Pero ¿por qué es importante la introducción del etanol al mercado de los combustibles? Porque se trata del combustible del futuro, pues promete mayor calidad a menores costos. Por un lado, el etanol se produce a partir de los sobrantes de plantas y frutos, que a diferencia de la materia prima de las gasolinas sucias, no está sujeta a volatilidad de los mercados internacionales. Además, en contraste con los petrolíferos tradicionales, es posible producir etanol en territorio nacional. Estos dos factores reducen hasta en 50% en promedio los costos de producción comparado con los precios de las gasolinas sucias que ofrecen nuestros competidores. Las reducciones en costos de producción se materializan en el bolsillo del consumidor. La gasolina E85 es 21% más barata que el producto premium de los competidores. Esta aseveración es demostrable, haciendo un ejercicio sencillo de transformación energética. En referencia a la calidad, el etanol por sí mismo tiene un octanaje de 113, que es mucho más alto que el octanaje de las gasolinas más premium que existen en el mercado. Además, a diferencia de los combustibles sucios, el etanol ya contiene oxígeno, lo que favorece una mejor combustión. La mezcla de octanajes altos y oxigenación acelerada permite mayor potencia del motor con menos quema de combustibles, lo que no solo desgasta menos el motor y logra un mejor rendimiento a través del tiempo, sino que estas ganancias en eficiencia se ven directamente reflejadas en la cartera de los consumidores. Si bien nuestra política de descuentos es atractiva para los nuevos franquiciatarios, hay claros beneficios para ellos que no están relacionados con los descuentos. Al volverse parte de la familia de Yajagas, los franquiciatarios obtienen lo equivalente a 90 años de conocimiento de mercado, asistencia técnica, capacitación y entrenamiento del personal. Además, debido a la naturaleza misma del contrato de franquicia, obtiene el derecho de operar bajo nuestra marca, la cual es garantía de confianza, calidad y eficiencia. Por tanto, los contratos de franquicia incentivan la entrada al mercado de nuevos proveedores de servicios con productos de la más alta tecnología a costos bajos con ventajas amplias. Lo anterior, a su vez, repercute disminuyendo costos indirectos de los consumidores finales asociados al tiempo y la distancia que deben dedicar a llenar el tanque de gasolinas. Por otra parte, la representada es consciente de la transición hacia vehículos eléctricos, por lo que a través de la provisión de centros de recarga eléctrica se está preparando para hacer frente al cambio tecnológico impulsado por la industria automotriz. Finalmente, siendo conscientes de las externalidades negativas asociadas a la quema de combustibles sucios que proveen nuestros competidores, decidimos calcular el impacto de la política de franquicias verdes. Nuestros economistas siguieron la metodología de Yang y Hu para derivar la disminución en costos sociales asociadas a las reducciones de emisión de carbono para la cantidad de litros de gasolina sucia que se sustituyeron por la E85. Así encontraron que la política unilateralmente disminuyó el equivalente a casi 6,5 millones de pesos yajaloenses por reducciones de emisión de carbono, un resultado que solo continuará creciendo conforme el mercado tenga más opciones eco-friendly al alcance. Tiempo, equipo. Autoridad Gracias. investigadora cuenta con 5 minutos para una réplica. Ok, Adelante. gracias. En primer lugar, el referido concierto de inconstitucionalidad al que hace referencia la defensa no existe. Toda vez que, si bien es cierto, no está de manera textual la causa objetiva, la misma sí existe y se desprende del informe. Como tal es el caso de la tesis aislada, cuyo rubro es 2016-30-1101, que dice que se puede desprender del texto la causa, y la causa objetiva son todos los hechos que dan pie a la investigación, mismos que se refirieron al inicio de esta presentación. En segundo lugar, la misma defensa, en la página 8 de su escrito, hace referencia a una capacidad ociosa. Me permito leer la parte conducente, que dice: adicionalmente, Yajagas se encuentra en una posición vulnerable, porque solo puede almacenar gasolina por 3 días debido a su infraestructura. La capacidad de almacenar nos habla de una capacidad ociosa, es decir, que pueden fijar los precios, tienen gasolina guardada. Por último, cuando hablan de las ganancias en eficiencia, si bien es cierto el etanol es una maravilla para nuestra época,
el mismo no es una ganancia para los consumidores. Me permito hacer la pregunta, ¿cuántos en esta sala tienen un coche híbrido o que funcione con etanol? Ninguno. Esa ganancia no implica que el consumidor debe generar o debe consumir un coche que permite el etanol. Mientras no tenga un coche que permita energías renovables, no le genera ninguna ganancia. Por último, el mercado relevante se debe limitar al norte porque las condiciones entre el norte y el sur no son parecidas. Mientras que el norte necesita pipas, el sur tiene ductos, lo cual, como bien expresaron, permite la baja de los precios por mover el combustible. Entonces, no es posible que los competidores tengan una igualdad en el norte y en el sur porque implica mayor gasto mover el combustible. Y en segundo punto, sí cuenta con poder sustancial, ya que en el artículo 59, que se usa para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, en la fracción 5 dice que el comportamiento reciente de los agentes económicos que participan en dicho mercado, conforme el análisis de la fracción 5 del mismo artículo, se desprende que la actividad reciente de los agentes económicos recae en Yajagás, puesto que su porcentaje de participación en la región norte del país es del 85% y de Petrol International y Aral Petrol apenas es del 14.9%, por tener una participación más activa en la región sur de Yajalón. Por lo tanto, el análisis y el estudio completo respecto a la determinación del agente económico, mercado relevante y poder sustancial, se puede concluir que efectivamente es un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, pues cuenta con una participación de más del 80% de las actividades concernientes a importación, comercialización, transporte y venta de hidrocarburos en la región norte de Yajalón, excluyendo a la región sur, ya que dicha zona se vislumbra que Yajagás no cuenta con poder sustancial en la que se puede imponer las mismas condiciones que está implementando en el norte. Anudando esto, se observa que a los competidores del sur no se les puede considerar como unos sustitutos por los gastos y los costos de transporte significativos en las que incurrirían los consumidores para poder adquirir la molécula. Les restan 30 segundos, equipo. ¿Desean dar por finalizada su participación? Sí. Gracias. Cuentan con 5 minutos para su réplica. Gracias. Dice la autoridad investigadora que no es necesario expresar la causa objetiva que dé inicio al proceso de investigación porque ésta se puede desprender de los hechos que brillan por su ausencia en el acuerdo de inicio. No existen, no se hace ningún tipo de relación a los hechos, no se hace ningún tipo de referencia a la denuncia que presentó Gasolineras Millán. Entonces, en este sentido, parece que se le olvida a la autoridad investigadora el artículo 16 de la Constitución de Yajalón, en el que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y que además se le olvida a la autoridad investigadora la guía que la comisión publicó, la guía para el inicio de investigaciones de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, que publicó la comisión el 8 de octubre de 2020, en la que se dice que a pesar de que no debe de estar que la facultad de iniciar una investigación por parte de la comisión debe existir una causa objetiva y que esta causa objetiva debe de estar fundada y motivada dentro del mismo escrito, cosa que nunca se hizo. Con estricto apego a derecho, para que una conducta pueda considerarse una práctica monopólica relativa, es necesario que conjuntamente se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 54. La autoridad falla en probar la actualización de los supuestos y adicionalmente realiza acusaciones que resultan contradictorias en nuestra contra y que se basan en hechos falsos. Esto es muestra de una investigación llevada a cabo en forma incorrecta y de la falta de conocimiento y diligencia de la autoridad en el presente caso.
Nos pronunciaremos sobre las conductas que nos imputa para mostrar que de ninguna forma se reúnen las condiciones para que se haga responsable a Yajagás de la Comisión de Práctica Monopólica alguna. La autoridad no solo se equivoca en la definición que hace de mercado relevante, ya que no lo acota al sector mayorista, sino que también falla en demostrar que Yajagás cuenta con poder sustancial, que es una condición necesaria para que se pueda acreditar la comisión de una práctica monopólica relativa. Reiteramos que participación de mercado no es lo mismo que poder sustancial, pero aún teniendo en cuenta estos errores de la autoridad, procedemos a pronunciarnos sobre la acusación que realicen diversas fracciones del artículo 56. Respecto a la conducta de ventas atadas, la autoridad sostiene, con base en la cláusula tercera del contrato de Yajagás, que se sujete el derecho de desarrollar la actividad comercial a otra actividad que es la venta y adquisición de ciertos combustibles. Pero apegándonos al texto de la ley, Yajagás no sujeta la venta y adquisición de hidrocarburos a la adquisición de un bien distinto. La cláusula que hacen referencia establece que el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles que serán distribuidos en la franquicia de Yajagás. Esto va de acuerdo con la naturaleza del contrato de franquicia, ya que precisamente se está otorgando la licencia de uso de una marca para transmitir conocimientos técnicos, proporcionar asistencia y mantener la calidad y prestigio de quien la está otorgando. Por lo que si se va a vender gasolina en las franquicias bajo el nombre de Yajagás, debe ser de Yajagás. En segundo lugar, se acusa de crear limitaciones para contratar con terceros y afirma que sujeta la venta y distribución de combustible a no contratar con otro ente, pero al mismo tiempo la autoridad ya ha dicho que existen otros participantes como Arab y Petrol e incluso mencionan su participación en el mercado, por lo que esta conducta no tiene fundamento alguno. En cuanto a la negativa de acceso a un insumo esencial, pues repetimos lo del punto pasado, ya que sí existen otros competidores a quienes Millán y otros franquiciatarios les pueden comprar hidrocarburos y gasolina. En relación con las acusaciones adicionales que hace la autoridad a Yajagás, queremos hacer constar que se basan en hechos falsos, ya que Yajagás no realizó en ningún momento y que resultan incongruentes con su desarrollo del caso. La autoridad afirma que existe un contrato entre Yajagás y Arab y otro entre Yajagás y Petrol International Holdings, y que esa conducta actualiza los supuestos de las fracciones 6, 8 y 10 del artículo 56. Pero con dicha acusación solo se hace notar la falta de conocimiento de los hechos del caso por parte de la autoridad, ya que de ninguna forma ha contratado Yajagás con Arab o con Petrol. Esto incluso sería contradictorio porque son competidores en el mercado. Pero obviando las fallas de la autoridad, la celebración de contratos bajo el nuevo esquema de Yajagás Green, que incluye el otorgamiento de ciertos descuentos, no actualiza la Comisión de Práctica Monopólica alguna, ya que los nuevos contratantes no se encuentran en condiciones equivalentes a los antiguos contratantes, como Millán, ya que están obligados a distintas prestaciones que son condición para el otorgamiento de los descuentos. No es ilegal negar los descuentos si los agentes no están sujetos a las mismas condiciones. Tiempo, equipo. Autoridad investigadora, cuentas con 5 minutos para conclusiones. Adelante. Gracias. Como señalamos con anterioridad, sí existe una causa objetiva para nuestra investigación, por lo que ese argumento es totalmente inválido según la tesis que citamos con anterioridad. Tomando en cuenta lo anterior, es importante mencionar que todo lo que no fue argumentado o negado en nuestro dictamen de responsabilidad se considera afirmativo ante la negativa de contestación de la defensa. Tal es el caso de las ventas atadas, como estas son evidentes en el contrato de franquicia. Esto es evidente en el contrato de franquicia, ya que se sujeta la venta de combustibles a la celebración de dicho contrato, cuyo objeto debería ser únicamente el otorgamiento de derecho de desarrollo de una actividad comercial. Y tomando en cuenta que la venta de hidrocarburos no se relaciona con el contrato de franquicia, es una evidente violación al artículo 56, fracción tercera de la Ley de Competencia, actualizando entonces el supuesto de una venta atada. No obstante lo anterior, resulta evidente que todas las demás violaciones de la ley también se actualizan, como lo es el supuesto del boicot, al no otorgar las mismas condiciones favorables a Millán, el supuesto de exclusividad, donde Millán únicamente puede adquirir combustible de Yajagás, los descuentos por parte de Yajagás siempre que se determinan ciertas condiciones que son benéficas para las partes que apenas van a contratar bajo la nueva reforma. En todo caso, en caso de duda, siempre se debe favorecer la competencia económica en todo momento, misma que la defensa no ha logrado acreditar por lo mencionado con anterioridad, y falla en acreditar que existe cualquier ganancia en eficiencia.
Y por el lado económico tenemos que no existen ganancias en eficiencia, ya que no se hace la utilización más eficiente de los recursos, pues el consumidor se ve afectado por pagar precios más altos en la zona norte que en la zona sur. Y la sociedad no se hace más próspera. Se debe considerar que la ganancia en eficiencia puede ser apreciada en el análisis competitivo, ya que este tiene un impacto beneficioso en el consumidor. Equipo, les restan 2 minutos 30. ¿Desean finalizar? Solo queremos reiterar al jurado que en caso de duda se debe favorecer la competencia y una vez que ha tenido toda la información al alcance, debe analizar los 3 puntos. El primero, si cuenta o no con poder sustancial, mismo que esta autoridad ha dejado claro. El segundo, si hay una conducta tipificada en el artículo 56. Y el tercero, la defensa no ha logrado acreditar una ganancia para el consumidor. Por lo tanto, se debe favorecer la competencia y sancionar por una práctica monopólica al agente económico Yajagás. Es todo. Equipo, les restan 2 minutos. Sí. Defensa cuentan con 5 minutos. Adelante. A lo largo de este debate hemos hecho argumentos sólidos para probar que no somos responsables de las implicaciones infundadas de la autoridad investigadora. En este tenor, expondremos los argumentos fundamentales de nuestra defensa. En primer lugar, dejamos en claro la violación a nuestros derechos procesales. En segundo lugar, Yajagás no tiene poder sustancial. En tercer lugar, no se actualizaron los supuestos legales para tipificar las conductas. Y por último, demostramos que las conductas de nuestra representada generaron ganancias en eficiencia. Comenzaremos alzando la voz en contra del claro concierto de faltas al debido proceso que se han presentado a lo largo de esta investigación. Se nos violentaron derechos procesales garantizados en la Constitución de Yajalón. En primer lugar, la autoridad viola el principio de legalidad y seguridad jurídica al no fundar y motivar la causa objetiva que da inicio a la investigación. En segundo lugar, viola los principios de no autoincriminación y debida defensa, toda vez que en el oficio de requerimiento no se manifiesta el carácter que tiene Yajagás en el procedimiento de investigación. En tercer lugar, en ningún documento la autoridad especifica cuál es el objeto u efecto anticompetitivo que fundamenta su intervención e investigación. En cuarto lugar, la autoridad investigadora jamás identifica a Yajagás como probable responsable de las conductas anticompetitivas. Además, como lo demostramos en el tribunal aquí presente, la autoridad investigadora no logró demostrar los supuestos de la ley para sancionar una práctica monopólica relativa. En este sentido, expusimos que no gozamos de poder sustancial en el mercado relevante, que cabe mencionar estaba mal definido por la autoridad investigadora. Así, vemos que desde sus primeros esfuerzos, la autoridad investigadora falla en el supuesto más básico que exige la ley y la jurisprudencia. En su escrito, no existe prueba alguna ni ejercicio de cálculo de índice alguno para probar que nuestra empresa cuenta con poder de mercado. Parece que la autoridad quiere fabricar una nueva práctica monopólica relativa consistente en la celebración de contratos de franquicia y hacer responsable a Yajagás al tratar de encuadrar una conducta en un supuesto que no se encuentra en la ley. La naturaleza de este contrato es precisamente que el franquiciatario venda los productos bajo el nombre del franquiciante. Claro, autoridad, esto tiene que suceder porque es la naturaleza del contrato de franquicia para mantener una calidad estándar de los bienes. Nada le impide a la gente celebrar un contrato de franquicia con Petrosur, Arab Petrol o Petrol International, los competidores de Yajagás. Después, nos dice que estas conductas con las que queremos perjudicar a nuestros competidores, se las hacemos a los mismos agentes con los que supuestamente cometemos boicot o concertación. Argumenta que queremos perjudicar a los mismos agentes con los que estamos cometiendo el supuesto boicot. Decídete, autoridad, ¿son víctimas o victimarios?
Finalmente, nos acusan de cometer descuentos por lealtad. A esto, nosotros les mostramos evidencia de que estos descuentos están acompañados de ganancias en eficiencias derivadas del uso de gasolina más eficiente y cuya emisión de CO2 se ajusta a las buenas prácticas de cuidado del medio ambiente. No hay poder sustancial, entonces no hay conducta y por lo tanto no debe haber sanción. Y si hubiese conducta, esta genera eficiencias dinámicas en el mercado, de las cuales se benefician los consumidores finales, pues las demostramos que existen 5 grupos de ganancias en eficiencia a las que aportamos con acciones concretas y que en todo caso deben de ser ponderadas en la decisión final del Pleno, ya que la presencia de gasolinas con etanol repercute en 3 sentidos: mayor calidad, mayor variedad y menores costos. En este sentido, acautelan, incluso si la autoridad investigadora infundadamente que nuestras actividades configuran algún supuesto de la Ley Federal de Competencia, que la Ley Federal de Competencia Económica tipifica como prácticas monopólicas relativas, las ganancias en eficiencia evitan que se actualice el supuesto de práctica monopólica relativa al ser las ganancias mayores a los costos. El objetivo de la autoridad de competencia es buscar la eficiencia en mercados competidos, por lo que debe tomar en cuenta las ganancias en eficiencia que Yajagas genera en el mercado. De igual forma, cabe recalcar que Yajagas no debe ser responsabilizada de la falta de eficiencia de otras empresas que busquen entrar al mercado. Si la eficiencia es un objetivo primordial, no es razonable que se le castigue por ser más eficiente en comparación con otras empresas. Tiempo. ¿Es cuánto? Bien, muchas gracias, equipos. Solicito al jurado si tiene alguna pregunta. Sí, buenos días. Yo tengo tengo 2 preguntas para inicio con la autoridad. En términos del objeto y el objeto de la práctica, sí me interesaría entender a quién está desplazando desde su teoría Yajagas, si es a Millán o es como parte de su franquicia o es a Petro y Araf como competidores independientes. Equipo de autoridad, la pregunta fue para ustedes. Sí, perdón. ¿Me puedo repetir la pregunta? Es que se me cortó y justo estaba preguntando a mis compañeras la pregunta. Básicamente, en la parte de objeto o efecto, ¿ustedes quiénes consideran que es el agente desplazado por las conductas de Yajagas? Ya. Consideramos que uno, el agente económico desplazado, es Petrosur y se me fue el nombre de la otra, Araf. Bueno, y la empresa de origen, Araf Petro, ¿qué es esa? Bueno, es toda vez que no pueden incluirse en el mercado y del mismo modo causan un perjuicio a gasolineras y Millán por no poder competir con el resto de los franquiciatarios. Muchas gracias. Y una última para ustedes, ¿están incluyendo en su análisis si Millán pidió un contrato de franquicia verde para estar en condiciones equivalentes o bajo qué circunstancias se podría considerar a Millán como parte de las condiciones equivalentes? Sí, Millán solicitó por escrito que se le igualaran las condiciones de las nuevas franquicias y las mismas le fueron negadas. De hecho, en nuestro escrito viene el correo transcrito en el que solicita que por favor se le igualen las condiciones toda vez que no tiene obligaciones pendientes y ha cumplido con todas en favor de Yajagas, y Yajagas se niega a igualar las condiciones respecto a los demás franquiciatarios, solamente porque no estaba en el supuesto que ni siquiera supo explicar Yajagas a la familia Millán.
Gracias. Si quieren, dejo que participe Ricardo y posteriormente vengo con preguntas para la defensa. Gracias. Una pregunta para la autoridad. Hace un señalamiento de que ya que Yajagás puede tener almacenado durante 3 días gasolina, esto le permite fijar precios en la venta. Por favor, ¿podría profundizar en esa aseveración? Sí. Conocemos un fenómeno que se llama capacidad ociosa, es decir, que si tiene almacenado gasolina, esa gasolina que se encuentra almacenada no se ve sujeta a los principios del mercado, a la condición de oferta y demanda, porque ya está almacenada. Entonces, si el precio varía día a día, la gasolina se encuentra almacenada y esta fue comprada al precio del día en que se almacenó y se puede ofertar a diferentes precios dependiendo del día en que decida salir. Es decir, sí tiene una facultad para fijar precios. Gracias. Una pregunta para la defensa. La autoridad ha señalado que se está imposibilitando el acceso de insumos esenciales y ha señalado además que esto causa estado de indefensión. ¿Tendrían algún argumento al respecto? Sí, que pues derivado de la reforma precisamente hay más agentes de quienes los franquiciatarios pueden adquirir los insumos. Entonces, nada sujeta, por ejemplo, a Millán a contratar solo con Yajagás, y pues ese fue parte del objetivo de la reforma, que hubiera más competencia, más participantes en el mercado. Entonces, yo no veo fundamento en decir que se está negando el acceso a un insumo esencial. Y además no se niega el acceso a un insumo esencial porque el contrato antiguo de franquicia que tenía Gasolineras Millán con el consorcio gasolinero Yajagás sigue vigente y sigue operando. Entonces se le sigue suministrando gasolina a Millán. Por lo tanto, en ningún momento hay una restricción de este insumo esencial a Millán. Gracias. Veamos si es que Pablo tiene tal vez algunas otras preguntas y ver si luego les podemos hacer algunas más. Gracias. Sí, muchas gracias a todos por la exposición. Yo tenía un poco la misma pregunta que cómo era el tema que habéis mencionado por parte de la autoridad investigadora, desplazar, ¿no? o impedir la entrada de otros competidores, que ellos tenían el 80% del mercado, me parece que habéis mencionado, y cómo ejerce efectivamente en la práctica, cómo impide la conducta de Yajagás, que los demás competidores libremente internacionales como Arab Petrol puedan competir al mismo nivel que ellos. ¿Qué es lo que les impide a estos competidores extranjeros ofrecer las mismas condiciones de forma que los jugadores en el mercado, tales como Millán, puedan acceder a otros suministradores? Considerábamos que la desventaja se crea desde el punto de que no le dan el mismo precio que le ofrecen a los nuevos contratantes. Por lo tanto, ese contrato de franquicia vulnera como el derecho de adquirir nuevos productos a un mejor precio, por lo tanto no pueden ofrecer mejores precios a sus clientes, contrario a lo que sí le pueden ofrecer nuevos franquiciatarios a los clientes nuevos. No sé si como lo expliqué bien. Sí, o sea, más que ofrecer es porque no sé si tú estás refiriendo al cliente final, que digamos que otras gasolineras o proveedores a consumidor final tienen acceso a un insumo a un precio inferior, y entonces esos terceros ya no pueden dar al destinatario final, pero ¿qué impediría a Arab Petrol ofrecer las mismas condiciones que ofrece Yajagás, perdón? O sea, ¿qué es lo que hace? O sea, porque ellos ya tienen una infraestructura anterior, tienen una cuota importante de mercado, ¿verdad? Sí, el tema es que
Petrosur y todas las agentes económicos que se encuentran en el sur no pueden ingresar al norte porque, como ya se dijo, en el sur se mueven por ductos y en el norte requieren pipas. Esto requiere una inversión inicial que inhibe a los competidores a entrar al mercado del norte. Por eso se quedan en el sur y los consumidores deberían de bajar al sur. Sin embargo, no debería de ponerse en tela de juicio que los consumidores deban desplazarse de su zona geográfica para conseguir un insumo esencial. Gracias. No sé si Fernanda tiene otra pregunta. Sí, gracias, Pablo. Nada más para la defensa, cuando ustedes mencionan que entonces el norte y el sur debiera ser un solo mercado, ¿hay ejemplos concretos de proveeduría del sur hacia el norte o un análisis puntual de tiempo y costos que permitiera efectivamente a algunos oferentes en el norte proveerse en el mercado mayorista del sur? Sí, si bien encontramos como un ejemplo puntual de que los distribuidores del sur hayan mandado gasolina al norte, analizando los costos de importación del sur, que son menores a los del norte, y sumándole también el costo de transporte por el ducto que conecta estas dos regiones, son menores a si importas directamente la gasolina del norte. Entonces, esto es un indicador de que si los distribuidores del sur quisieran empezar a distribuir a las franquicias del norte o a los independientes del norte, podrían empezar a hacerlo. Y de hecho sacamos un número específico que, dada la demanda de 2018 por gasolina y el número de franquicias, la capacidad del ducto da para proveer a 633 franquiciatarios en específico de manera diaria. Y bueno, esto podrían, dada justo la capacidad de almacenamiento que estaban mencionando la autoridad, esto podría hacer que los distribuidores del sur proveyeran de gasolina a aún más estaciones del servicio que estos 633. Gracias. Y ya la última de mi parte, también para la defensa, analizando las ganancias en eficiencia, ¿por qué no se han concretado en menores precios? Entiendo el tema de calidad y esto que presentaron, pero ¿por qué las mismas no se han concretado en menores precios? No, sí se han concretado en menores precios. De hecho, hicimos un pequeño ejercicio de transformación energética para comparar qué tanta potencia puede ofrecer los servicios con etanol y qué tanta potencia con gasolina, y así tener una medición clara de cuánto poder estamos dando por cada peso yajaluense que se está destinando, y así encontramos que hay una disminución del 21% en el precio de las gasolinas E85 con etanol. Y el mismo ejercicio se puede hacer para las C10, que son estas gasolinas adicionadas con etanol al 10%. Entonces, sí hay disminuciones de costos, de precios, pero también hay disminuciones de costos de producción al 50%, y al mismo tiempo, debido a la disminución en la generación de partículas suspendidas y de carbono, también hay una ganancia en bienestar social por una disminución de costos sociales asociados a la generación de contaminantes de carbón, en casi 6,5 millones de pesos yajaluenses. Entonces hay muchísimas ganancias en eficiencia que no solamente se materializan en el precio final al consumidor, sino en mejoras en calidad y beneficios para el medio ambiente. También creo que es importante agregar, si te refieres a la variación en los precios, ¿por qué no se ha visto una disminución como mucho más importante? Si nos fijamos en cómo evolucionan todos los precios y corremos una pequeña regresión para ver qué tan relacionados están con los precios internacionales de referencia, pues podemos ver que literal los dos precios se están comportando de acuerdo a los precios de mercado. Y también hay que tomar en cuenta que durante todo este periodo hubieron fluctuaciones en el precio del petróleo que impactaron en estos precios. O sea, no, independientemente de las ganancias en eficiencia, no todo se va a ver reflejado transparentemente porque tiene mucho más componentes que afectan el comportamiento de los precios. Gracias, por mi parte es todo. Ricardo, Pablo, ¿alguna otra pregunta para los equipos? Yo no, muchas gracias. Gracias.
Tienes tu micrófono apagado, Ricardo. Gracias. Sí, tal vez para la autoridad una última pregunta. Se señala y también la existencia de boicot. ¿Podrían profundizar en la configuración de la posible conducta, por favor? Consideramos que los nuevos inversionistas extranjeros, así como Yajagas, se están poniendo de acuerdo para crear una desventaja para Millán. Es decir, se les está otorgando ciertos descuentos y ciertos beneficios que no se les está otorgando a Millán. Gracias. Y para la defensa, una última pregunta. Aseveran que es la introducción de un nuevo modelo de negocio donde se están dando servicios de valor agregado. Entonces, ¿por qué no se considera el cambio de los contratos a los concesionarios viejos, como en este caso a Millán? Bueno, en este caso es porque, como se puede apreciar en la carpeta de investigación, lo que Millán solicitó fue que se le aplicaran los descuentos, pero si vemos los contratos viejos y nuevos y lo comparamos, pues vemos que los agentes están sujetos a distintas condiciones y obligaciones que deben cumplir para que se les otorguen los descuentos, por lo que si Millán decidiera cambiar su infraestructura y crear nuevas franquicias que se apeguen al esquema del nuevo contrato, pues no habría mayor problema. El problema es que solicitan los descuentos sin solicitar también las mismas condiciones y obligaciones que los nuevos contratantes bajo el esquema de Yajagas Green. Y además, o sea, también pasa que esta demanda por gasolinas más limpias, por etanol en particular, apenas están haciendo, entonces sería un poco ineficiente que Yajagas decidiera de manera unilateral cambiar las condiciones de todos los demás franquiciatarios, que a lo mejor se ubican en lugares en donde no hay una demanda por este tipo de gasolinas, y pues sería como incurrir en costos de distribución para llegar a todas estas como ubicaciones más remotas, sería como cambiar también el branding de todos los logotipos que ya están hechos, y pues más bien se deja pues al libre mercado, a que ellos, los franquiciatarios o los gasolineros, decidan si les es conveniente o no adquirir este branding. Además, en este tenor, hay un costo en tiempo de posicionamiento de la marca. Entonces, los consumidores tienen que ser educados en el sentido de que existen otros tipos de productos que pueden funcionar como combustibles, que en contradicción de lo que mencionaba la autoridad investigadora hace unos momentos, sí es posible utilizar etanol en los vehículos automotores y no necesariamente tienen que ser híbridos o eléctricos. De hecho, la tendencia a nivel global es que la industria automotriz va cambiando los motores para hacer los vehículos mucho más compatibles con este tipo de combustibles verdes. Por tanto, se trata no solamente de un posicionamiento de mercado, sino de una educación hacia los consumidores finales para que puedan adquirir estos servicios. Y en el mismo tenor que mencionaba Vicente hace un momento, pues se requiere de tiempo para poder hacer este ajuste, por lo que sería ineficiente dejar de entrada de proveer combustibles tradicionales. Y también es ineficiente desde el punto de vista contractual del contrato de franquicia que se tiene con Gasolineras Millán, porque el contrato con Gasolineras Millán tiene una vigencia hasta diciembre de este año, ¿no? Entonces, modificar los términos y condiciones para un contrato por 2 meses, 3 meses, 4 meses, y como ya expusieron mis compañeros, los costos para cambiar a este nuevo sistema de Yajagas Green son elevados y son tardados. Entonces, por lo tanto, creo que lo más conveniente o lo más eficiente desde un punto de vista contractual sería terminar el contrato de franquicia con Yajagas, con Millán, de la manera y con los términos y condiciones que están ahorita, y posteriormente se podría evaluar si Millán puede entrar dentro de este nuevo sistema de Yajagas Green. Muchas gracias y mucha suerte a los dos equipos. Bien, muchas gracias, equipos, jurado. Les solicito ahora a los participantes que abandonen la sala para darle paso al jurado a la deliberación. Mucho éxito. Gracias equipo, felicidades y mucha suerte. Gracias. 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 Tenemos que regresar ya, ¿no, verdad? No, no es necesario. Gracias.
Gracias a todos.